Muy buenas tardes para todos los compañeros. El día de hoy estamos retomando el tema de la conferencia 25 de la fase A. Era pues un estudio que se tenía que realizar el día de ayer, pero por ciertos problemas de tiempo, pues no pudimos transmitirlo, pero el día de hoy estudiaremos este maravilloso tema que pues nos va a dejar mucho entendimiento sobre nuestra posición en la que cada uno de nosotros nos encontramos respecto al conocimiento o a nuestra propia sabiduría, ¿sí? Otro de los objetivos es aprender a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica y comprender cuál es nuestra misma posición en el conocimiento. Por ejemplo, ahorita que ya nosotros llegamos acá al conocimiento y empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, sobre los tres factores, pues a veces se nos hace como un poco difícil o complicado entrar de lleno a la enseñanza o a la parte práctica de estos mismos tres factores. Sí, muchas veces la misma fuerza que manejan estas escuelas pseudoesotéricas o esotéricas donde pues a lo mejor digamos a estar en algún momento de nuestra existencia, pues muchas veces frenan esa fuerza en cierto punto para que nosotros entremos de lleno en el trabajo de los tres factores. Y cuando iniciamos la vivencia del trabajo esotérico, pues obviamente acá ya empezamos a entrar a lo que es el proceso de la experimentación directa, ¿sí? Donde ya cada uno de nosotros ya empieza a ver resultados por sí mismo, tanto en la muerte psicológica, en el nacimiento espiritual o ya sea en el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y bueno, de esta manera pues se va dando la conexión con su propio ser divinal. Y bueno, vamos a empezar a hablar por lo que es el exoterismo, ¿sí? Que es, digamos, la parte principal que tenemos que entender para comprender todo el desarrollo de este tema. Y bueno, ¿qué es el exoterismo? El exoterismo, podríamos decirlo así, que es el conocimiento exterior que cada uno de nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? De nuestra vida, ¿sí? Lo recibimos mediante libros, cursos que pues tuvimos en el mundo exterior, ¿sí? Esto pues obviamente lo recibe nuestra personalidad, todo eso que tiene que ver, por ejemplo, con aprender a leer, aprender a sumar, a restar, todo lo que aprendimos, por ejemplo, en el nivel primaria, ¿sí? Todo lo que empezamos a aprender ahí, ¿sí? Todo eso que viene del exterior, todo lo que aprendimos en un nivel secundaria, en nivel de preparatoria o bachillerato, a todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que pues digamos en cierto punto viene del exterior, se le conoce como exoterismo. Es un conocimiento que ciertamente sí nos ayuda, digamos, a sobrevivir en nuestra vida, pero realmente este conocimiento exterior pues no nos lleva a los procesos del despertar de la conciencia, solamente pues nos lleva a alimentar lo que es nuestra propia personalidad o a forjarla o alimentarla, pero realmente pues no se da ningún despertar espiritual en este conocimiento exotérico, ¿sí? Que muchas veces pues como bien les digo lo recibimos del mundo exterior, ¿sí? De las escuelas más que nada, ¿sí? Y bueno, ya cuando nosotros llegamos, digamos, a las enseñanzas de acá, de conocimiento de sí mismo, cuando ya recibimos la sabiduría de los tres factores de la revolución de la conciencia, donde ya nos explican cómo manejar estos mismos tres factores, cómo empezar a trabajar sobre ellos mismos, pues podríamos decirlo así que tenemos como ese privilegio de tener este conocimiento 100% puro, pero también lo vamos a clasificar dentro del conocimiento exotérico, ¿sí? ¿Por qué exotérico? Porque es un conocimiento que viene en este caso del exterior, ¿sí? Se plasma bajo pues muchos conceptos, muchas ideas, pero realmente nosotros no lo vamos a comprender al 100% si no pasamos a lo que es la parte práctica, ¿sí? Ese es, digamos, un gran punto a entender en esta parte, ya que pues así nosotros tengamos bien concreto este conocimiento, lo entiendamos súper bien,
pero si no pasamos a la práctica, seguimos, digamos, en esta parte del exoterismo, ¿sí? Y bueno, pues para todos aquellos que ya tienen como tal una práctica y se esfuerzan en cierto punto por empezar a hacer sus comprobaciones, van viendo que realmente este es un conocimiento 100% puro. Igual internamente su ser les va a hacer saber que pues están, digamos, en el lugar correcto para el despertar de su propia conciencia. Y bien nos dicen los maestros que de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra, ¿sí? Esto realmente hace parte a lo que es un mérito de, digamos, del corazón, un dharma que tiene el individuo, porque como bien dice este dicho o esta frase, muchos de nosotros indagamos en libros, buscamos todo lo referente a lo que es el despertar de la conciencia, y muchas veces nos las pasamos desviados o perdidos en caminos diferentes que asimilan o hacen aparentar el verdadero despertar de la conciencia, ¿sí? Y bueno, pues ya al que llega acá y empieza a experimentar, por ejemplo, cómo es la muerte del ego, empieza a ver cómo eso realmente le ayuda, y realmente sí se muere el ego, cómo empieza a trabajar sobre el nacimiento espiritual, a transmutar sus energías, cómo empieza a desarrollar el amor a través del sacrificio por la humanidad, pues obviamente que esta persona encuentra esa verdadera sabiduría, esa verdadera conexión directamente desde su ser, y pues digamos que este es un privilegio, si este lo podemos otorgar a ser un privilegio, porque pues no todos tienen ese mismo dharma, ese derecho de, digamos, de conectar con este conocimiento, porque como les digo, realmente el conocimiento pues llega a todos en cierto punto de nuestra vida, pero a veces nuestra personalidad o el mismo karma que traemos hace que nuestro ser, o en este caso nuestro ser, no se manifieste en todo su esplendor para conectar rápidamente con el mismo conocimiento. Más sin en cambio práctico, una persona que en este caso, mejor dicho, tenga el Dharma, el mérito para poderlo comprender, pues a ese le podríamos decir que es el número uno, el privilegiado, que le dieron esa dicha, digamos, de comprender y estudiar el conocimiento y pues comprobarlo en cierto punto, ¿sí? Hola Tere, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando con este tema que, bueno, era para el estudio del día de ayer, pero bueno, por ciertos problemas no pudimos transmitir. Lo estamos retomando ahorita. Y bueno, continuamos con la explicación de este tema. Y bueno, como bien les decía, cuando nosotros ya, digamos, pasamos a ser de esos privilegiados que ya empezamos a experimentar resultados en el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, pues se nos abren esos dos caminos, ¿no? Al inicio, siempre es al inicio, porque pues obviamente al llegar el conocimiento igual se nos van a mover dos fuerzas, ¿sí? Esas dos fuerzas se mueven en cada uno de nosotros. Hay una fuerza de la conciencia que, digamos, en este caso nos impulsa a practicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien les digo acá en este temario siempre hemos venido hablando de lo que es el desdoblamiento astral, de vidas pasadas, de meditaciones, de cómo eliminar el ego, cómo transmutar las energías, pero todo queda como un concepto, ¿sí? Todo queda como conceptos y más conceptos. Y como bien les decía al principio, cada uno de nosotros, o al menos yo lo viví desde ese punto, siempre se manifiesta esas dos fuerzas, ¿sí? Está la fuerza de la conciencia, que en este caso nos impulsa a practicar, a comprobar por nosotros mismos que este conocimiento es puro y real, sí, que no es, digamos, una teoría más de otra persona, sino que es un conocimiento 100% puro y real. Y se mueve otra fuerza dentro de nosotros mismos, que es la fuerza del ego. Esta fuerza del ego pues hace que nosotros eh, no quieramos como tal empezar a practicar, ¿sí? Sino que solamente pues como que pues, nos conformamos con la parte teórica, ¿sí? En que pues sí, se oye muy interesante esto de eliminar el ego, de hacer un viaje astral, de comprobar vidas pasadas, de cómo eliminar el karma, sí, se escucha muy interesante, pero no todos entran en la práctica, ¿sí? Muchos de nosotros nos quedamos en esa polaridad del creyente, y bueno, esas son dos fuerzas que se empiezan a mover al inicio, ¿sí? De cuando nosotros llegamos acá al conocimiento, porque como bien les digo,
la conciencia nos pelea en cierto punto para empezar a practicar, pero también el ego manifiesta su fuerza para no dejarnos practicar. ¿Sí? Aquí entran defectos de la personalidad que pues de pronto nos hablan en la mente y dicen, no, pues es mejor ponernos a trabajar que estar perdiendo el tiempo en este tipo de temas espirituales. Es más importante el dinero, la familia, el estatus social y esa fuerza que, como les digo, se va a manifestar al mismo nivel, pues ya va a quedar como, digamos, a criterio de nosotros mismos, meternos como tal al camino del práctico, donde ya vamos a empezar a ver la comprobación, obviamente pues basada en la práctica, ¿verdad? Porque pues la teoría realmente no nos sirve de nada, nos quedamos en ese polo del creyente que solo acumula el conocimiento y pues bueno, este sería, digamos, la parte que ciertamente nosotros nos vamos a encontrar en algún punto de nuestra vida. Sí, como les decía bien, al inicio se manifiestan esas dos fuerzas y ya cuando nosotros pues vamos avanzando más en estos estudios, siempre va a estar esa parte dentro de nosotros mismos. Seguir en la parte del creyente o meternos a la parte práctica. ¿Sí? Obviamente ya entrar en lo que es la parte práctica, ya donde pues una persona hace sus pequeños esfuerzos por autoobservarse, por hacer una meditación para eliminar de determinados defectos psicológicos, cuando ya se da, por ejemplo, un tiempo para empezar a practicar un desdoblamiento astral, ¿sí? Cuando ya la persona pues tiene como tal esa inquietud, ¿sí? Y bueno, pues pasa a practicar para ver si es cierto lo que estamos diciendo acá. La conciencia se empieza a manifestar ciertamente porque pues obviamente lo que más le interesa a nuestro ser es que nosotros entremos a este proceso del despertar de nuestra propia conciencia, digamos, de la liberación de todo el ego. La conciencia va a manifestar toda su fuerza, ustedes mismos la van a comprobar en el momento en que entren a la práctica y van a empezar a tener sus primeras experiencias, ¿sí? Van a empezar a ver cómo, pues van a empezar a ver cómo se muere el ego internamente en el mundo de los sueños, van a experimentar un desdoblamiento astral, van a poder ver pues a lo mejor una vida, una existencia pasada, ¿sí? Todo esto de lo que venimos hablando acá en este temario, su ser mismo se los va a mostrar internamente en el mundo de los sueños. Cuando ya eso va sucediendo y la persona pues va viendo igual los resultados de la muerte psicológica, que se quita del odio, del resentimiento, de la apatía, de la pereza, de todos esos defectos que pues comúnmente cargamos todos, entra en una etapa que se llama la etapa mesotérica. ¿Sí? Esta etapa mesotérica, que se le denomina así, ya es como el camino, digamos, para llegar al verdadero esoterismo, ¿sí? Que ya es como tal el conocimiento interior, ya es como tal la conexión con nuestro propio ser, que pues se podría decir o resumir que es el medio para llegar al verdadero conocimiento interior que está dentro de nosotros mismos, ¿sí? Pero pues les repito, nunca vamos a entrar en esta etapa mesotérica si solo nos quedamos en la polaridad del creyente, si solamente acumulando la teoría, aprendiéndonos todo este temario, pero si no lo practicamos, pues nunca vamos a llegar a esa etapa mesotérica. Por eso es importante invitarlos a que ustedes por sí mismos empiecen a darse un tiempo para que pues poco a poco ustedes vayan entrando en esta etapa esotérica y directamente vayan experimentando si es que es real todo lo que se habla acá, si es real los procesos de la muerte psicológica con la Madre Divina, si existe la Madre Divina, cuál es la sabiduría que nos da el Padre, entre muchos otros temas de los que se hablan acá. Y ahora pues ya teniendo entendida toda esta parte de lo que es el exoterismo, vamos a empezar a desglosar lo que es el pseudoesoterismo, ¿sí? Esta es una de las partes más importantes, digamos, de esta conferencia, porque ciertamente, pues, todos y cada uno de nosotros venimos de escuelas pseudoesotéricas, ¿sí? Estas escuelas pseudoesotéricas, podríamos decirlo que es el falso conocimiento interior. En todos los casos es recibido por nuestra personalidad y no por la conciencia. En este conocimiento pseudoesotérico
como bien les decía, del que pues, mayormente venimos todos, pues no nos enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Es lo primero de entrada que yo les puedo decir. Eh, de aquí, por ejemplo, vemos este tipo de escuelas pseudoesotéricas, por ejemplo, en las distintas religiones, ¿sí? Por ejemplo, los cristianos, católicos, testigos de Jehová, mormones, todo este tipo de escuelas, ¿sí? Que pues prometen o anuncian a los demás llegar a Dios, ¿sí? Porque eso es lo que pues comúnmente nos hablan, que ese es el camino para llegar a Dios. Eh, Podríamos decirlo que pues son escuelas esotéricas, ¿sí? También hay escuelas espirituales como por ejemplo eh, estos que manejan por ejemplo los chamanes que utilizan drogas místicas para el despertar de la conciencia. Todo esto es pseudoesoterismo. Y algo más similar, digamos, a esto, como el conocimiento de sí mismo, o esta escuela de conocimiento de sí mismo, son lo que se le llaman las escuelas gnósticas. ¿Sí? Muchas personas vienen de ciertas escuelas gnósticas que, pues como tal, también pues tienen, digamos, un principio que nos dicen que pues esa escuela los va a llevar al despertar mismo su propia conciencia, llegar a la iluminación, llegar a Dios, pero no les enseñan cuál es el paso a paso para darse ese mismo despertar, ¿sí? Omiten ciertos puntos, los tuercen o los quitan directamente para que pues la persona no conozca o no conecte realmente con su propio ser, ¿sí? Con esa sabiduría interior. Por eso es que se le conoce como un falso conocimiento interior, porque no dan la verdad, la verdadera lucidez a profundidad de lo que es los pasos, en este caso, para el despertar de esa conciencia que ciertamente pues tenemos dormidos todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, en estas escuelas pseudoesotéricas pues vemos que es como, podríamos decir, una mercadería de almas, libros y teorías de toda índole, porque pues vemos que de por medio siempre va a estar el dinero, ¿sí? Todo donde ustedes lleguen, por ejemplo, si llegan a unas escuelas budistas, chamánicas, pues de entrada, pues es el dinero, ¿sí? Escuelas taoístas, que creo que ese es un término que se les da, pues sí, hablan muy bonito de que pues van a conectar con su espiritualidad al máximo, pero pues de entrada siempre va el dinero, ¿sí? Eso es, digamos, una de sus características principales. Eh, Otra característica pues son los libros, el intelectualismo, sí, que todo pues se basa en eso, en leer, en meter ideas eh, a la mente, y todo pues también se fomenta, camina a base de las teorías de los demás, pero realmente no hay una verdadera experimentación directa, digamos, de cada uno de nosotros y pues tampoco de esas personas, ¿sí? Porque muchas de esas personas que se dedican a esa mercadería de almas, libros y teorías, pues solamente siguen a otros que pues les dieron esa misma escuela, pero realmente no saben si van por un buen camino o no, ¿sí? Simplemente pues se quedan ahí, y esto es como pues una de las características del pseudoesoterismo. Raro es aquel que entre la telaraña, digamos, de tantas ideas contradictorias, logra en verdad hallar el camino secreto. Sí, esa es, digamos, que una enseñanza que se menciona aquí porque, como bien les decía, muchas personas buscan esa iluminación, como despertar esa conciencia, pero pues por el mismo intelectualismo que pues uno trata de buscar y buscar libros, de buscar conceptos, pues nunca va a llegar a esa conexión, a ese camino secreto, ¿sí? Y pues hay escuelas que conocen de ese camino secreto, ¿sí? Conocen el paso a paso, pero pues lo ocultan a toda la humanidad, y por eso es que se le conocen como escuelas pseudoesotéricas, que se parecen, pero no lo son, ¿sí? Y pues como bien les decía, en esas escuelas pseudoesotéricas vemos que se mueve mucho lo que es el materialismo, que pues ya en la actualidad todos estamos bajo el influjo del materialismo y del psiquismo, también se le conoce así. Y bueno, pues en ese materialismo podemos ver que en estas escuelas
siempre tratan de envolver a los demás, digamos, por las cuestiones de, pues, del dinero principalmente. Hay personas que, por ejemplo, pues pasan por situaciones karmáticas que les afectan su economía y pues siempre buscan, digamos, una escuela de estas que pues les ayude, digamos, a estabilizar su vida, su parte económica. Y pues estas escuelas pseudoesotéricas, en nombre de Dios, ellos es lo que siempre utilizan de por medio, de frentes, que en nombre de Dios, de la religión, pues ellos van a poder, digamos, equilibrar esa parte económica, ¿sí? Y pues bueno, engañan a toda la humanidad que pues si se meten a su escuela, a su iglesia, pues obviamente que su economía pues se va a empezar a equilibrar, ¿sí? Que por ejemplo pues los negocios, eh, todo lo referente a la economía pues se les va a empezar a equilibrar. Y esa es digamos que pues una de las consecuencias que tiene este pseudoesoterismo que pues se ve impactado en la fascinación de todas las personas, ¿sí? Y pues como tal pues se dejan llevar por todos los conceptos, por todo lo que son las creencias de la ciencia, todo lo relacionan con la lógica y pues bueno, esa es digamos una también de las características que se mueven en el pseudoesoterismo. Y pues cómo distinguirlas, como bien les decía de entrada, pues siempre va el dinero, ¿sí? Sean escuelas gnósticas o sean escuelas religiosas de todo tipo, pues siempre va a estar de por medio el dinero, ¿sí? Cobran por el conocimiento, que realmente es un falso conocimiento, como bien les decía, porque no enseñan el paso a paso de cómo despertar esa conciencia. Hay algunas que pues buscan solamente meternos en estados psicológicos místicos, ¿sí? del misticismo, como pues son las escuelas chamánicas y que pues buscan la conexión con el ser o con los seres despiertos a través de esos brebajes, pero pues volvemos a lo mismo, todo va por medio a base del dinero. Tiene uno que empezar a dar un diezmo, en este caso para el pastor o para el líder de esa escuela pseudoesotérica. Y pues bueno, esa es una de las características que debemos de tener en cuenta por si, digamos, alguno de nosotros viene de alguna de estas dependencias, pues empiecen a ver, digamos, la magnitud del error, digamos, en el que pues veníamos cometiendo, ¿sí? Y pues igual las escuelas gnósticas que pues son muy similares a esta, ¿sí? Que enseñan el despertar de la conciencia, que incluso enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia, eh, pero en el momento en que se cobra un peso o que una persona le guste dar, en ese momento que ya se mete el dinero de por medio, pues ya se dice que se prostituye el conocimiento, si ya no es 100% puro, ya no se da desde el objetivo de desarrollar el amor, sino que pues ya hay un interés de por medio, si ya hay ambición, ya hay codicia, y pues ya podría decirse que es un conocimiento pues que ya se torció, ¿sí? Esa es una de las características que muchas escuelas gnósticas tienen. Y pues también otra parte que tienen es que se basan mucho en lo que es el intelecto, ¿sí? Tiene que leer todos estos libros para que conozca cómo es este tema. Y pues lo que hacen al leer tantos libros es confundir a las mentes, ¿sí? Los confunden porque pues es demasiada teoría que esas personas empiezan a tener y realmente pues la idea principal de acá del conocimiento de sí mismo es que nosotros con el proceso de la muerte psicológica vaciemos todas esas ideas, todos esos conceptos, todos esos libros que hemos leído, digamos que entremos en un proceso de depuración, ¿sí? Que nuestra mente esté completamente en blanco para que se pueda dar la conexión de nosotros a nuestro propio ser. Sí, porque todos esos conceptos, todas esas ideas que adquirimos de libros y más libros, es como si fuese una nube que tenemos eh, arriba de nosotros y que no nos deja ver la luz hacia arriba. Esa misma nube representa todos esos conceptos, todas esas ideas que adquirimos de los libros, esas ideas que traemos de esos falsos maestros o falsos líderes. Y pues la idea acá es que nosotros con la misma muerte psicológica
que pues ya enseñamos en otras conferencias cómo es que se practica, tenemos que empezar a depurar todo eso, a eliminar todas esas nubes que se ven reflejadas en esos conceptos para que podamos conectar con esa luz, que en este caso es nuestro propio ser, ¿sí? Y vean, pues todas esas escuelas es muy común que pues siempre estén, digamos, como en constante conflicto, ¿sí? Defendiendo su posición. Pues obviamente todas traen esa idea, ¿no? De que pues todas te van a llevar a la liberación, que después de la muerte pues vas a ir con Dios, tanto testigos de Jehová, mormones, cristianos, católicos, budistas, taoístas, de todo tipo de religiones, ¿sí? Pues cada uno, como bien les digo, trae su criterio, su posición, y no la va a cambiar por nada, ¿sí? Es más fácil que entre ellos entren en conflicto por defender su misma religión, y pues bueno, pero pues no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Esa es la gran diferencia de todas las escuelas que pues obviamente si ustedes han estado en alguna, pues ni por la mente de ellos mismos, yo creo que ni conocen los tres factores, solamente pues están en esa posición que tienen por fanatismo, por mitomanía, como lo estudiamos en la conferencia anterior, pero realmente ni los tres factores de la revolución de la conciencia conocen. Y los que la conocen, como por ejemplo las escuelas gnósticas, pues no le enseñan del todo claro a las personas. Solamente pues las traen como pues con puro intelectualismo, pero pues realmente no les enseñan a morir realmente. Y bueno, ya en escuelas digamos que ya están en un pseudoesoterismo más involutivo, podríamos decir, enseñan el tantrismo negro, ¿sí? Que es como tal la práctica sexual, pero ya digamos en la parte de lo que es la fornicación, ¿sí? No enseñan nada referente a la castidad. Algunas enseñan lo que es el celibato, ¿sí? De quedarse en abstinencia sexual. Hay otras que pues como tal sí enseñan el tantrismo negro, que es por ejemplo pues tener relaciones con su pareja, pero pues no habla nada de lo que es la eyaculación y del orgasmo. Hay como pues libertinaje en esa parte, pues ustedes solamente van a cierta iglesia, las casa un sacerdote y ya, pues ya con eso digamos que ya tienen la libertad para hacer cualquier degeneración o depravación sexual. Y pues esto es tantrismo negro, ¿sí? La persona no conoce cómo se practica realmente el nacimiento espiritual o la sexualidad de forma correcta, sino que pues entran directamente al tantrismo negro. Y hay otras escuelas pseudoesotéricas, hablando ya en la parte gnóstica, que bueno, yo he escuchado algunas donde, por ejemplo, hay falsos maestros que mencionan que en el acto del nacimiento espiritual, el acto del nacimiento espiritual, eh, ya estando directamente en la práctica, cuando ya están a punto de eyacular, en este caso lo harán su energía, se tiene que hacer una contracción de esfínteres, ¿sí? Una respiración fuerte, para que esa energía como que se reabsorba hacia adentro. ¿Sí? Esa es una práctica de tantrismo negro, que bueno, yo la he escuchado mencionar en ciertas escuelas gnósticas. Hablan de cámaras que tienen uno que subir a cámara 1, a cámara 2, y pues bueno, que uno, por ejemplo, mujeres tienen que tener relaciones sexuales con el maestro, con el líder o con el guía de esa escuela gnóstica. Y pues bueno, estas ya son escuelas negras, involutivas, que pues como tal se hacen llamar gnósticas, que realmente pues generan unos traumas muy fuertes hacia las personas. Obviamente pues las están destruyendo psicológicamente. Es por eso que muchas personas que vienen de esas escuelas gnósticas pues salen como muy traumadas, podríamos decir, de la mente, por estos mismos sucesos que se dan de adulterio, de fornicación, que como tal pues es llevar a la involución a la humanidad, y pues tienen como un mal criterio de esto del despertar de la conciencia, incluso hasta llegan a repudiar el mismo sexo, ¿sí? Por culpa de este tipo de escuelas esotéricas que tuercen la pureza de la verdad, ¿sí? De lo que es el proceso del nacimiento espiritual. Y pues como tal no enseñan a morir verdaderamente, ¿sí? Sino que
hablan del ego, ¿sí? Obviamente hablan de los procesos egoicos, que pues una persona tiene ego, defectos psicológicos, que para llegar a la iluminación tenemos que eliminar el ego, pero no les dicen cómo, ¿sí? O solamente les dicen niéguese al ego, pero pues las personas solamente se quedan con esa represión de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que manifiestan en su interior, pero realmente no les dicen el paso a paso, ¿sí? Como por ejemplo acá, digamos, en el conocimiento pues les enseñamos que ese proceso se tiene que hacer a través de la autoobservación, tienen que dirigir la atención hacia el mundo interior, en la parte emocional, en la parte sexual, en la mente. Eh, en estos tres puntos pues es donde se nos manifiesta más el ego. Al autoobservarlo tenemos que enjuiciarlo y darnos cuenta que eso no es la conciencia, sino es parte del ego. Aquí es donde tenemos que apelar a la Madre Divina para que nos elimine el defecto. Cada que uno ve un defecto en la mente, en la emoción, Madre mía, elimíname este defecto, elimíname este pensamiento. Y de esta manera es como pues uno entra en ese proceso de la eliminación del ego. Pero en otras escuelas pues no les hablan de esto. Es más, hasta ni de la Madre Divina les hablan, ¿sí? Esa es, digamos, que una de las características que también tienen estas escuelas pseudo esotéricas. No enseñan, por ejemplo, también lo que son los procesos del karma. Como bien les decía, muchos de nosotros, pues, o de estas personas están bajo problemas de salud, de economía, de malas relaciones, y pues bueno, esto no saben que se da por procesos del karma, que traemos ya, digamos, escritos dentro de nuestro destino. No les enseñan a cómo pagar ese karma de contado a través de lo que es el factor del sacrificio por la humanidad. Eso no se lo enseñan, simplemente que pues buscan, digamos, arreglarles la vida de otra forma, pero sin conocer esta ley del karma. ¿Sí? Es importante que las personas conozcan esta ley del karma, cómo es que funciona, cómo es que se manifiesta en nuestra vida y lo más importante, cómo trascenderla, ¿sí? Recordemos que acá en los estudios que hemos hablado en conferencias anteriores, para que nosotros podamos quitarnos un karma de encima, pues es importante, primero que nada, pues obtener Dharma, y ese Dharma lo vamos a obtener en el momento en que empecemos a trabajar sobre el factor del sacrificio por la humanidad, ¿sí? No enseñan a cómo hacer los traslados de fondos, que es una práctica donde enseñamos a mover el Dharma que tenemos hacia el banco del karma, ¿sí? Para que, digamos, la deuda que tengamos, en este caso, quede saldada y pues nos liberemos de ese karma económico, ese karma de salud o cualquier karma que tengamos. Eso no lo enseñan este tipo de escuelas, ¿sí? Y pues bueno, esta es también una característica que debemos de tener bien presente para no caer en ese pseudoesoterismo o darnos cuenta del error en que teníamos, ¿sí? Del error que teníamos. Y pues dicen que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Esta es una enseñanza que pues hace referencia que pues en cualquier escuela que nosotros estemos, como bien les decía, pues nos dicen que pues todos vamos camino a Dios al final de nuestra existencia, pues vamos a irnos al cielo, ¿sí? Esa es mm, una falsedad que pues toda la humanidad se la cree, ¿sí? Y pues las personas entran como en ese conformismo de que pues van a ser salvados, ¿no? El hecho de que pertenezcan a cierta organización, a cierta asociación, sin hacer ningún trabajo alguno en esos mismos tres factores, pues piensan que esto es como pues de una forma pasiva, ¿sí? Pasiva y pacífica, y ya, solamente pues por ser creyentes, por aceptar a Cristo en su corazón, como algunas escuelas lo dicen, pues ya con eso ya tienen como que la liberación o la salvación lista, ¿sí? Ya tienen su espacio en el cielo a donde van a llegar, pero pues la realidad es que no. El trabajo es un trabajo revolucionario sobre esos mismos tres factores de la revolución de la conciencia. Tenemos que aprender a morir, a eliminar el ego, para que de esta manera pues le quitemos la conciencia, la esencia, la fuerza, el ánimo
todos esos defectos, esa maldad que tenemos, y pues aprendamos a trabajar en el nacimiento espiritual, a usar sabiamente la sexualidad, el suprasexo, con una sola pareja del sexo opuesto, y pues que esa energía también pues nunca debe de ser derramada, sino nunca debe de llegarse a la eyaculación ni al orgasmo, para que esa energía pues se quede condensada en nuestra columna vertebral y de esta manera pues se vayan creando los cuerpos existenciales, ¿sí? También pues es importante trabajar en el sacrificio para desarrollar el amor dentro de nosotros mismos y de esta manera pues obtener ese dharma, ese mérito que necesitamos para equilibrarnos en el mismo trabajo. Y vean, pues otra característica que se da en el pseudoesoterismo es de que está muy presente el intelectualismo, ¿sí? De que pues hay que nutrirse excesivamente con muchos libros, ¿sí? Hay que leer mucho, una persona entre más lee, más sabe, pero pues está en cierto punto pues sí nos causa un daño porque la persona, como bien les decía, no puede conectar directamente con la sabiduría del ser. Esa conexión se da cuando dejamos la mente en silencio, en ese momento que la mente se queda en completo silencio, es cuando el ser manifiesta su sabiduría y la comprendemos, o en este caso la recibimos a través de la misma intuición. Y una persona que está muy intelectualizada, que tiene muchos conceptos, muchas ideas, muchas rotulaciones de lo que es Dios, de cómo es el trabajo para el despertar de la conciencia, pues eso le va a impedir conectar con su propio ser. Sí, esa es, digamos que una característica negativa que se da a base de lo que es el intelectualismo que se maneja en estas mismas escuelas pseudoesotéricas. Y igual pues para que lo tengan en cuenta, la labor que tenemos que hacer acá es empezar a depurar toda nuestra mente de todos esos libros, de todas esas ideas que metimos a nuestra mente, que son las que nos impiden conectar directamente con nuestro ser, ¿sí? Y como bien les decía, dan enseñanzas que confunden, que pues obviamente no nos conducen a ningún lugar. Hay muchos elementos distractivos en este tipo de escuelas, porque como bien les decía, no enseñan el paso a paso de trabajar en cada factor, sino enseñan los procesos de autoobservación, de cómo eliminar el ego a profundidad, tanto en meditación como en marcha. No enseñan los procesos de nacimiento espiritual, cuál es el paso a paso, cómo es que se tiene que dar el trabajo en ese factor. Y pues obviamente al meter tantas ideas de lo que es el suprasexo, la muerte psicológica, pues confunden a los demás, ¿sí? Y por ese mismo intelectualismo que se maneja de otras ideas que traen, de otros conceptos, pues confunden a los demás. Y al confundirlos, pues obviamente que la persona queda totalmente pues como distraída, no puede conectar su ser directamente con esa persona por todas esas ideas que trae en la mente. ¿Sí? Y pues bueno, este es uno de las finalidades de estas escuelas pseudoesotéricas que pues ciertamente ya están como algunas despiertas en el mal, que ya lo que buscan pues es confundir para pues en este caso poder reinar y llevarnos a todos a la involución. Otra característica, como bien lo mencionábamos al principio, pues desarrollan mucho lo que es el fanatismo y la mitomanía, ¿sí? Que igual pues lo estudiamos en la conferencia anterior. Siempre buscan tener personas fanáticas y que estén, digamos, en su grupo. Siempre va a haber un líder, ¿sí? Uno que es eh, el iluminado, el gran maestro. Y pues bueno, es una característica que siempre vemos en este tipo de escuelas, tanto en las gnósticas como en otras escuelas religiosas, ¿no? Siempre vemos que hay alguien al frente, ¿no? Que es el iluminado, al que todos deben de hacerle caso, y pues no le pueden hacer falta lo que son pues sus fanáticos, ¿no? Los que están ahí eh, creyéndose todas las mentiras que les dicen. Y pues bueno, ese es un aspecto que pues se da también como característica de estas escuelas pseudoesotéricas. Y como bien les decía, ya en escuelas pseudoesotéricas que ya están eh,
digamos, más negras, que ya tienen el conocimiento de los mismos tres factores de la revolución de la conciencia. Saben cómo morir, cómo eliminar el ego, cómo nacer espiritualmente, cómo hacer el sacrificio correctamente. Hay algunas escuelas de ese tipo que son pues, regularmente gnósticas y algunas taoístas, también me ha tocado ver, que pues ya enseñan prácticas de la logia negra, ¿sí? Ya tratan de irse por otro lado, por otro camino, desviar a los demás y ya les empiezan, por ejemplo, a enseñar a despertar poderes, ya les enseñan a despertar determinadas facultades para que pues se pongan al servicio del ego, ¿sí? De la misma codicia, de la misma ambición, de la misma lujuria, y pues todo esto lo hacen pasar como conciencia, ¿sí? Ya empiezan a manejar, por ejemplo, lo que son pues velas, naipes, cristales, péndulos, de este tipo de objetos exteriores que pues hacen adornar todo el contexto de una forma espiritual y elevada, ¿sí? Que es algo que comúnmente pues engaña rápidamente a las personas, rápidamente pues a las personas es lo que más les gusta. Aquí es donde podemos ver nuestro yo esotérico que le llama la atención todo eso que tiene que ver con velas, con inciensos, con aromas, todo lo que tenga que ver con esos naipes, cristales, adivinar el futuro, collares, pulseras, bueno, todo eso que caracteriza a las personalidades de este tipo de escuelas, pues es lo que podemos ver que manejan, ¿sí? Pero realmente, pues les repito, estas son escuelas esotéricas muy negras, que pues ya buscan llevar a la involución a toda la humanidad. Se caracterizan también por vender pues esencias, talismanes, velas para hacer como amarres para atraer al ser que uno ama o atraer abundancia a su vida. Pues igual manejan libros para que uno conozca hacer hechicerías, maleficios, brebajes, ¿sí? Incluso pues algo que también se camufla con mucha conciencia es que pues usan ese tipo de brebajes, de hierbas con limpias y usan túnicas, ¿sí? Pues todo esto caracteriza este tipo de escuelas esotéricas negras. Usan el hipnotismo para controlar la psicología de las personas, la parapsicología, el mediunismo, que ya buscan conectar o hablar con los espíritus, el mismo espiritismo, que pues ya es cuando la persona ya invoca ciertas entidades de las infradimensiones. Eh, Enseñan, por ejemplo, a manipular los elementales para que pues, las mismas plantas hagan ciertos trabajos a objetivo del propio ego. Hay sugestionadores, hechiceros, que pues es algo muy común que se ve en todo el mundo. Curanderos, que pues curan por la manipulación misma de esos elementales, pero pues que obviamente como son seres que pues desconocen, digamos, de los procesos del karma, pues están violando como tal esa ley, ¿sí? Están haciendo pues mal uso de tanto de los elementales y están violando esa ley del karma, ¿sí? Por eso son pues escuelas que realmente no tienen sabiduría ni objetivo alguno, por eso es que se le conocen o se les caracteriza como enseñanzas o prácticas de la logia negra que pues están dentro del pseudoesoterismo, ¿sí? O que hacen parte del pseudoesoterismo. Y bueno, vamos a estudiar también una parte que un yo, en este caso, que se nos manifiesta, bueno, todas las personas que ciertamente pues estamos acá en el conocimiento, que ya lo hemos practicado, que ya hemos experimentado. Y bueno, vamos a ver lo que es la pseudognosis, ¿sí? O el yo gnóstico, que pues igual enseña los tres factores, pero pues no explican cómo practicarlos. ¿Sí? Ese es un aspecto importante de ese yo gnóstico, que pues igual es un defecto similar a lo que es la mitomanía, ¿no? Porque se siente como pues orgulloso de que conoce estas enseñanzas, que a lo mejor las comprende hasta cierto punto, se siente pues como una persona iluminado, como un avatar,
y a todo el mundo pues le habla de este proceso, pero realmente no lo explica, digamos, como el paso a paso, cómo es que realmente se muere en el ego, cómo es que realmente se nace espiritualmente. El enfoque que tiene un gnóstico es que es, digamos, pasivo, todo lo lleva como pues muy a la ligera, o trata como pues de desviarlo, si tratan de desviarlo como por ejemplo equilibrar la parte económica, que si usted trabaja en la eliminación del ego, mira, pues de pronto va a haber mejoría en lo que es la economía, o puede hacer mucho más dinero, si ya empiezan como a desviar a las personas o a inclinarlas, digamos, a la codicia, ¿sí? Y se pierde, digamos, el objetivo, que es el despertar de la propia conciencia, de llegar a la autorrealización. Y pues también una característica que tiene este diagnóstico es que muchas veces busca proyectarse de una forma pues muy mística, ¿sí? Ante los demás. Hay algunos, no todos, que por ejemplo pues ya empiezan a usar como pues esas túnicas, ¿no? Que luego yo he escuchado que utilizan varios maestros, entre comillas, de estas escuelas gnósticas, eh, ya empiezan a vestirse así como pues medio místicos, usan talismanes, collares medio raros. Es más, hasta sus comportamientos son como si fueran seres muy iluminados, como maestros, así muy silenciosos, pero realmente pues no practican, solamente se basan en el intelectualismo y pues tienen ese enfoque, digamos, pues pasivo, para los que sí hablan como tal de morir, pero pues es como todo llevárselo a muy tranquilo, ¿sí? A llevársela muy tranquilo, que tal vez a lo mejor en otra existencia podamos terminar el trabajo, que la idea es que solamente eliminemos el ego a cierto nivel para que a la próxima existencia podamos seguir trabajando, y pues tratan como también como de engañar a la gente en esa parte, ¿sí? Y esto lo hacen con el objetivo de que las personas pues también el trabajo que empiecen a llevar se lo lleven de una forma muy pasiva, o sea, muy tranquila. Y realmente pues acá sabemos que el trabajo es de alta exigencia, o sea, pues debe de ser lo más rápido posible, ¿sí? Para que pues podamos lograr llegar a la meta. La idea es que el trabajo pues sea de una forma rápida, y pues nos enseña que hay que buscar la autorrealización. eh, bueno, más bien no enseñan, perdón, a que hay que buscar la autorrealización, sino que por ejemplo hablan de que solo tenemos que llegar a la paz interior, a, a llegar a liberarnos del sufrimiento, pero no hablan como tal de la creación, por ejemplo, de los cuerpos existenciales, como encarnar el Cristo, y todos los procesos que tiene uno que vivir para, pues sí, despertar ese 100% de conciencia, sino que pues, solamente se quedan como en esa parte pasiva de que debemos de encontrar el equilibrio en nuestra vida y llegar a esa paz interior, y pues nada de esto de llegar a la autorrealización en una sola existencia, así como que esto lo omiten mucho, y pues obviamente poco a poco pues se va perdiendo la confianza en nuestro propio ser, y pues las personas que por ejemplo pues están en este tipo de escuelas pseudoesotéricas, pues sí, pierden esa confianza en su ser, se vuelven dependientes a este tipo de personas o de escuelas que manejan este tipo de información equivocada, y pues terminan saliéndose de tanto de esas escuelas, y por ejemplo cuando llegan acá al conocimiento, a lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia, pues el daño que reciben, digamos, internamente también, o psicológico podríamos decir, es que ya sienten como un repudio también a este conocimiento, ¿sí? Porque dicen, no, pues ya estoy en una escuela similar a esas y ya sé más o menos qué es lo que hacen ahí. Y es puro intelectualismo y hablan del ego, pero me limitan mucho, y o sea, traen muchas ideas, muchos conceptos de esas escuelas pseudoesotéricas, y ya están como hartos, ¿no? Como cansados de todo lo que se habla en este tipo de escuelas, y es como empiezan a generar como pues un rechazo igual a este mismo conocimiento. ¿Sí? Digamos que ese es un daño que muchas personas sufren, o es con el daño que salen, digamos, de estas escuelas
pseudoesotéricas. Y bueno, ya teniendo entendido esa parte, vamos a hablar de lo que es ya la última parte de la conferencia, que es el esoterismo. El esoterismo como tal pues ya es el mismo conocimiento interior, ese conocimiento que en este caso estaba oculto dentro de nosotros mismos, con el que pues no podíamos conectar, obviamente pues por no tener en práctica los tres factores ni por tener realmente ese conocimiento objetivo, ¿no?, que hace que nosotros podamos conectar directamente con nuestro ser. Ese conocimiento interior pues ya lo vamos a obtener ya en el momento en que nosotros estemos acá en el camino práctico, obviamente, porque pues les repito, el intelectualismo no nos va a servir de nada. La realidad es que tenemos que meternos al camino del práctico para que ese conocimiento interior, que como les decía estaba oculto, vaya manifestándose, obviamente dentro de nosotros mismos, a través de la conexión con nuestro propio ser. ¿Cómo lo vamos a empezar a recibir? A través de lo que son nuestros mundos internos. Si esto no lo vamos a recibir como tal en libros, en explicaciones, en internet, sino que esto ya va a ser una sabiduría que nos va a dar nuestro propio ser en esos mundos internos. Para que ustedes lo entiendan mejor, en el mundo de los sueños es donde ya nuestro ser nos va a empezar a dar esa sabiduría que pues a lo mejor ciertamente nosotros buscamos en algún punto de nuestra vida, y ustedes mismos van a sentir ese discernimiento entre la parte intelectual y entre lo que es la conciencia, ¿sí? Porque obviamente cuando ya el ser les habla directamente, ya lo capta la conciencia, es algo como que llega directamente a nuestro espíritu, que pues es esa misma conciencia. Ya conocemos el mismo proceso que tenemos que hacer o que tenemos que seguir para que pues obviamente esa conciencia siga creciendo y sigamos teniendo esa sabiduría misma de nuestro interior que pues como bien les decía, en cierto momento de nuestra existencia hemos perdido, y poco a poco ustedes van viendo cómo van a ir recibiendo esa sabiduría, van a ir viéndolo en comprensión de todo lo que sucede en su vida. Y bueno, ¿qué busca el conocimiento de sí mismo? Pues que ustedes se liberen de todo el ego, de toda esa pesadez con la que pues hemos venido cargando, que lleguemos a la comprensión de nuestra propia existencia, del mismo ego, y que de esta manera pues empecemos a conocer el camino, en este caso, para llegar al objetivo final, que es la autorrealización, ¿sí? Y bueno, ese es, digamos, el objetivo o lo que busca el esoterismo. Y esto pues lo vamos a lograr, como pues ya lo venía repitiendo anteriormente, a través del trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Sí? Como bien lo decíamos, no lo vamos a lograr siendo fanáticos, rezanderos, prendiendo velas, rezando, dando diezmo. No, eso nunca lo vamos a lograr de esa forma. Lo vamos a lograr en el trabajo de la muerte psicológica, eliminando todo el ego, todos los defectos, eh, practicando el nacimiento espiritual en total castidad, sin derramar la energía creadora sexual, y pues obviamente practicar el factor del sacrificio por la humanidad, que es entregar estas enseñanzas a toda la humanidad para que tengan la oportunidad de hacer su propio trabajo, de hacer su propia obra de autorrealización, que tengan esa oportunidad de conocerse a sí mismos realmente. Y pues ese es el trabajo que tenemos que hacer en base al sacrificio, ¿sí? Esto pues nos va a ayudar en gran parte a desarrollar el amor dentro de nosotros mismos, y pues de esta manera el trabajo que vamos a ir haciendo se va a ver, digamos, como con unos mejores resultados, ¿no? Vamos a ver mucho más avance en nuestro mismo proceso individual del despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y es importante también pues llevar, como bien les decía, esta sabiduría a toda la humanidad, a todos los pueblos, porque cada persona tiene su propio ser, tiene su propio conocimiento en base a sus vivencias, obviamente a su nivel de oscuridad que haya desarrollado en sus existencias. Pues ese ser que habita en cada persona tiene una sabiduría propia, ¿sí?
y pues obviamente esa sabiduría propia en estos momentos pues está dormida, está oculta, puede decirse que es un conocimiento oculto que está dentro de ese individuo, y en el momento en que lleguen estos tres factores de la revolución de la conciencia y la persona entre en el camino práctico, pues va a ir despertando o le va a ir dando su propio ser ese conocimiento de sí mismo, de su mismo interior, ¿sí? Y bueno, en lo que ya es la sabiduría directa que ya vamos a ir teniendo con nuestro propio ser, va a haber enseñanzas que nos van a dar en los mundos internos, en el mundo de los sueños, que van a ser a libro abierto y en su mayoría, es importante igual que lo sepamos acá, van a ser a libro cerrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir a libro abierto? Que pues muchas veces nos van a dar, digamos, enseñanzas referentes a lo que es el trabajo de cómo hacer sacrificio por la humanidad, cómo, pues sí, digamos, cómo enseñarle a los demás, cómo hacer, pues, digamos, ciertas publicidades. Nos van a enseñar, por ejemplo, cómo realizar un desdoblamiento astral. También eso no lo pueden enseñar internamente. Y pues también esto se le conoce como enseñanzas de libro abierto. ¿Por qué de libro abierto? Porque nosotros podemos exteriorizarlas o enseñárselas a otras personas, ¿sí? Sin ganarnos algún tipo de karma. Pero, como bien les decía, la mayoría de enseñanzas que nos da nuestro ser son a libro cerrado, ¿sí? O sea, no podemos divulgar cosas de nuestro interior, procesos de trabajo que tengamos que hacer o que estemos haciendo, porque pues nos podemos ganar pues determinados karmas, ¿sí? Noches cósmicas, como se les conoce acá, que es, digamos, un proceso donde ya no podemos recordar nuestras experiencias astrales, perdemos esa conexión con nuestro ser, ¿sí? Quedamos como ciegos ante el mundo físico porque ya no sabemos para dónde darle, qué hacer o qué no hacer, y pues ese tipo de karma se da por violar, digamos, como esa ley de no exteriorizar las enseñanzas del libro cerrado, ¿sí? Porque muchas veces caemos como pues en esos procesos de orgullo, donde pues tenemos una buena conexión con nuestro ser y queremos mencionar todo lo que vemos, ¿no? Es que mi ser me mostró esto, que tengo este defecto, me mostró que tal persona tiene este karma, ¿sí? O me mostró que en tal fecha va a suceder tal cosa, ¿sí? Empezamos como a divulgar todo lo que nuestro ser nos está diciendo, y pues eso ya es como pues entrar en unos procesos de karma, ¿sí? Esas son las enseñanzas al libro cerrado. No debemos de hablarlas ni de divulgarlas. Si no las están confiando es porque pues nuestro ser, digamos, eh, tiene cierta confianza con nosotros, tiene eh, esa capacidad, digamos, de entender que pues nosotros vamos a ser humildes en no hablar, pero si nosotros pues dejamos que ese defecto nos manipule del orgullo que quiere estar todo el tiempo hablando, diciendo lo que ve en el mundo astral, pues puede que entre en esos procesos de karma, ¿sí? Ciertamente, como bien les decía, hay experiencias que sí podemos exteriorizar, pero en su mayoría todas son a libro cerrado. Debemos de ser muy callados con nuestra parte interna de todo lo que vivenciamos para no caer en esas noches cósmicas. Eh, y bueno, lo que vamos a ir viendo es que el práctico va comprobando con los tres factores y las distintas prácticas aprendidas, cómo es que realmente la manifestación del ser, de la Madre Divina, se va dando en esos mundos internos, y que pues también los reflejos se dan en nuestro mundo exterior, ¿sí? Porque pues obviamente al que nosotros empecemos a trabajar en la muerte psicológica, en el nacimiento espiritual, en el desdoblamiento astral, pues obviamente que también el proceso de nuestro exterior pues va a ir cambiando, ¿sí? Pero pues obviamente que esto se va a basar bajo lo que es la práctica, comprobando, y pues con esas prácticas que igual nos regala el conocimiento, vamos a ir teniendo la sabiduría correcta para caminar sobre el camino correcto, ¿sí? Y bueno, cada individuo que esté ya dentro de su trabajo de una forma, eh, ¿cómo podríamos decir? O sea, que ya tiene como tal una disciplina, hace sus iniciaciones de misterios mayores, que pues es el proceso que hacemos
en nuestra primera montaña, donde pues ya empieza a crear cada cuerpo existencial, empieza a pasar tanto sus pruebas, tanto en el exterior como en el interior, hasta terminar esa primera montaña. Y pues esas son, digamos, que las pruebas que va a ir viendo y con las que va a ir conectando directamente con el ser. Pero pues obviamente, les repito, esto se va a dar con un trabajo práctico y no con intelectualizarnos tanto, ¿sí? Porque, les repito, el hecho de dejarnos todo el intelecto adentro y sin practicar, pues nunca vamos a ver todo este proceso de los que hablamos acá, ¿sí? Por eso es importante que ustedes pues vayan haciendo unos pequeños esfuerzos en practicar. Obviamente pues al paso del tiempo tienen que irlos agudizando para que vayan viendo pues procesos más avanzados y de esta manera pues ya retomen el camino real para llegar a esa autorrealización del ser. Y bueno, cuando inicia la segunda montaña, presta esperanzas para el conocimiento esotérico verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya cuando uno está en segunda montaña, ya está como uno más listo, más preparado para recibir ese conocimiento de sí mismo, pero ya digamos a un nivel mayor, ¿sí? Donde ya, por ejemplo, pues directamente los dioses tienen esa sabiduría, pues poco a poco ya la va a ir recibiendo, en este caso el maestro, que ya está en esta segunda montaña. Cuando pasa el proceso de la resurrección, ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo. Sí, obviamente que esto ya es como a nivel de dioses, sí, ya va a encontrar pues una sabiduría ya más trascendental, y al integrar las tres fuerzas en una, que ya es el trabajo de tercera montaña, ya fusionado con su padre, se convierte en un verdadero esoterista completamente. A eso sí ya se le podría llamar un verdadero esoterista, porque ya tiene ese conocimiento tanto de sí mismo como de los mundos superiores, directamente de los dioses, de la parte divinal. Eh, y en ese momento llega a la primera grada de la sabiduría universal, ¿sí? Y bueno, pues en medida que la conciencia despierta y se entra en armonía con la naturaleza, se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos, ¿sí? Y bueno, pues repetimos lo mismo, el trabajo se va a dar solamente con los procesos de los tres factores, ¿sí? No con otro tipo de trabajos exteriores que veamos de escuelas esotéricas, sino que pues de un trabajo con disciplina en el nacimiento espiritual, en la muerte psicológica, en la muerte de todo el ego y en el mismo sacrificio por la humanidad, ¿sí? Ya que de esta manera pues vamos a tener esa conexión directa con el ser, vamos a conocer los procesos de nuestro mundo interior y pues también de lo que es la misma naturaleza, ¿no? Y bueno, ese es el tema del día de hoy, que como bien les decía, era un estudio que teníamos que dar el día de ayer, pero bueno, por ciertas circunstancias no lo pudimos dar, pero bueno, lo tomamos el día de hoy. Bueno, parece que no tenemos ningún comentario, solamente nuestra compañera Tere pues nos acompañó, nos saluda, y también pues nuestra compañera conferencista Joana Matt también nos acompañó. Nos dice: hola, buenas tardes para todos, buenas tardes para Joana, un gusto que nos acompañe. Y bueno, pues creo que de mi parte es todo. Nos vemos el día lunes, continuando con el ciclo de conferencias de la fase A. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.